Hoy hablaremos de un tema muy importante como es la violencia de género y su relación con la desigualdad. Es un tema muy importante ya que afecta a millones de personas y queremos hablar de este tema para poder profundizar en él y ser parte del cambio. La verdad que este es un tema que no podemos ignorar y como bien mencionaste, la violencia de género va arraigada a las mujeres desde hace mucho y esto es un problema muy grave ya que no solo es violencia física, sino que va de lo psicológico, económico y social. Entonces por este hecho hasta llega a lo simbólico. Entonces, definiendo esto, la violencia de género es cualquier acto que someta a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Así es, y se incluye cosas que muchas veces no consideramos como violencia, como el control emocional o la violencia económica, donde se impide a la mujer acceder a recursos o al trabajo, incluso la violencia simbólica. Solo piensen en cómo los medios de comunicación siguen representando a las mujeres como objetos o con estereotipos, y lo peor de todo es que estas dinámicas están tan arraigadas que ni siquiera nos damos cuenta de que están ocurriendo. Tal cual, porque aunque hay leyes y tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará o la CEDAW, que en sí son un gran paso para detener ese problema, el problema principal sigue siendo que no se aplican bien estas leyes y estos tratados. Y no es solo un tema legal, sino que también es un tema cultural, porque nosotros tenemos que cambiar la manera en que educamos a nuestros hijos, a los niños, a las escuelas, sobre la igualdad, sobre el respeto y sobre los derechos humanos, porque sin esto no podríamos cambiar nada, porque esto sería la raíz de todo el problema. Claro, las leyes por sí solas no cambiarán el pensar de tanta gente. Como lo mencionó mi compañero Donovan, la educación es un factor muy importante para prevenir la violencia desde tempranas edades. Además, las víctimas necesitarán apoyo y aquí hablaremos de red integral, desde refugios hasta asesoría legal. Y bueno, ya que hablamos de cambios, creo que vale la pena reflexionar sobre el papel que el Estado tiene en todo esto, ya que es urgente que se implementen leyes que de verdad protejan los derechos de todas las personas, incluyendo la comunidad LGBT, que sigue enfrentando problemas graves como la discriminación y violencia de género, ya que al día de hoy hay muchas personas que aún no aceptan los diferentes gustos de las personas en la sociedad, ya que puede ser que por diversas razones, ya que de pequeño fueron incultados por diferentes pensamientos por las personas mayores, padres, y pues puede que el hayan tenido una idea diferente a lo que hoy se respeta. Y también hablando de luchas importantes, quiero mencionar a alguien que ha hecho mucho por el derecho de las mujeres, que es Cristina Molina, que no sé si han oído hablar de ella, pero es una activista y académica que ha trabajado un montón de temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres. Su trabajo ha ayudado a entender mejor qué es la violencia estructural y cómo afecta a la sociedad en general. Totalmente con eso, o sea, la educación sí juega un papel crucial, no podemos pretender que baje el porcentaje de discriminación, si no enseñamos sobre respeto, inclusión y pues diversidad desde la infancia, si en las escuelas no aumentan ese tipo de conocimiento a los más jóvenes, puede ser un gran problema al futuro y que pase lo que está pasando actualmente con todas las marchas y todas estas crisis que nos están afectando como país. Y como bien mencionó Sael, pues una gran activista que fue Cristina Molina, con un objetivo en común con todas las mujeres y con este hecho del que estamos tratando de explicar. Una de las cosas que más me impactó de su trabajo, que justamente lo estaba revisando ahorita, es cuando habla de cómo las mujeres, al estar en esas estructuras de poder, que no fueron pensadas para ellas. En un ejemplo, la presidenta de México, por ejemplo, son constantemente subestimadas o ignoradas, como pasó al principio de la candidatura. Incluso cuando llegan a posiciones de liderazgo, como bien lo menciono, tienen que enfrentarse a expectativas y juicios que no se imponen hacia los hombres, ya que ya alguna
alguna presión extra hacia ellas o que no cumple con las expectativas por el hecho de ser mujeres más que nada. Fue una de las grandes figuras de esto, y esto me recuerda cómo el lenguaje que usamos refuerza estas desigualdades, ya que no es neutral, porque ha sido moldeado por el patriarcado y el androcentrismo, dejando muchas veces a las mujeres en una posición de invisibilidad. Tomemos por ejemplo el uso del masculino genérico. ¿Cuántas veces decimos todos para referirnos a hombres y mujeres, sin darnos cuenta de que estamos excluyendo una parte importante de la sociedad? Es cierto, el lenguaje es una herramienta poderosa, no solo para describir el mundo, sino para modelarlo. Adoptar un lenguaje exclusivo no es cuestión de ser políticamente correctos, sino de reconocer la importancia y el valor de la mujer en todas las áreas de la vida. Exactamente, es muy importante cuestionar los estereotipos de género porque estos son los que dicen que los hombres son fuertes y valientes, que las mujeres son emocionales y sensibles. Y aunque esto puede ser cierto en algunas personas, no para todos es igual. Y estas ideas, al fin y al cabo, pues no solo nos terminan limitando a nosotras las mujeres, sino a ustedes también, que son hombres, nos limitamos por los roles de género que no en sí nosotros no creamos para nosotros. Son una sociedad que nos impone esto. Así que en sí debemos de cambiar la forma en que nosotros como sociedad hablamos sobre el género para poder en sí ser libres, para poder ser quienes somos sin necesidad de estar siguiendo unas reglas que alguien más te puso porque esas personas creen que así debe ser la vida. De eso, cuando hablamos de estereotipos y lenguaje, nos estamos refiriendo a cómo nuestras palabras pueden construir o derribar barreras, ya que una palabra simboliza más y da múltiples significados, ya que puedes decir algo y la otra persona lo entiende mal, aunque a veces parece un pequeño cambio, el impacto que tiene el lenguaje es enorme. Ser consciente de nuestro lenguaje que usamos nos lleva a un paso más hacia la igualdad de género y no usar términos tan despectivos hacia hombres o mujeres, y que nos ayuda a tener un futuro más justo para todos. Totalmente, Donovan. Y justo una parte clave de esto es el lenguaje que utilizamos al hablar, ya que hay investigaciones que demuestran que usar un lenguaje inclusivo puede reducir la percepción de desigualdad. Por más pequeño que sea este detalle, cada vez que incluimos a todas las personas en nuestro discurso, estamos ayudando a crear un entorno equitativo y en definitiva a construir un futuro más justo del que hablas. Así es, aparte los programas educativos sobre la igualdad de género han demostrado ser efectivos en la reducción de la violencia. La UNESCO ha destacado que una educación de calidad empoderará a las mujeres y promueve la igualdad en toda la sociedad. Recordemos que el trabajo, el cambio, comienza desde casa y escuela. Educar sobre la igualdad y el respeto desde temprana edad es fundamental, sobre todo para un futuro sin violencia y sin violencia de género. Y bueno, antes de terminar, quiero hablar de las estadísticas impactantes, ya que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres han en el mundo experimentado violencia física o sexual. Esto incluye violencia por parte de parejas y otras formas de agresión, y esto la verdad es una realidad alarmante que no debemos de ignorar. Como bien lo dices también, el impacto de la violencia de género pues no se limita solamente a lo físico, sino que pues tú has visto que han llevado a más casos y engloba más casos como hemos estado mencionando aquí. Y verdaderamente para todos es una pesadilla el presenciar o el saber cómo una mujer fue abusada de algún tipo
manera, ya que tiene consecuencias psicológicas muy muy graves para todos, para todas las partes incluidas, incluso para la sociedad, ya que está teniendo una mentalidad de cambio que a lo que yo considero vamos bien en ese tema, pero aún nos falta mucho por mejorar. Y pues la consecuencia más grande de todo esto es que las personas, en especial las mujeres, llegan a tener ansiedad y depresión, que es un trastorno muy traumático para ellas, que las lleva a eso y que no lo pueden superar. Que también, pues en conclusión de esto, la violencia deja huellas profundas que debemos estar evitando, debemos disminuir y debemos ser más conscientes acerca de los daños y no solo de cómo nos afecta a nosotros, sino cómo afecta a los demás. No olvidemos la violencia económica, así que me tomé la molestia de investigar un poco más en este momento. Y un estudio de la Universidad de Yale revela que las mujeres que enfrentan este tipo de violencia suelen tener más dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. Esto subraya la importancia de la autonomía financiera para las mujeres. Exactamente. De hecho, todo al fin y al cabo tiene que ver con las normas de género y los estereotipos que nosotros seguimos repitiendo. Y de hecho hay un estudio de ONU Mujeres que muestra que las comunidades que desafían estos roles de género tienen muchos menos casos de violencia de género. Y esto nos dice que nosotros deberíamos de cuestionar y cambiar nuestras actitudes para poder erradicar todo este problema. Para cerrar, queremos resaltar que la lucha contra la violencia de género y la desigualdad no es una responsabilidad de pocos, es una responsabilidad colectiva. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar narrativas y romper ciclos de violencia, comenzando por el lenguaje que utilizamos. Así es, la manera en que nos expresamos moldea no solo cómo percibimos a los demás, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos, ya que cada palabra cuenta y es vital que hagamos un esfuerzo consciente por usar un lenguaje inclusivo que visibilice a todas las personas que nos rodean para que se sientan más conformes y más a gusto con el tipo de lenguaje que usamos para comunicarnos con ellos. También sería importante recordar que el cambio real requiere una acción, requiere que hagamos algo. Y ya nosotros con este podcast hemos hecho eso, hemos empezado una conversación que es muy necesaria. Y ahora nosotros con nuestros conocimientos podríamos llevar este diálogo, esta conversación con nuestras familias, con los niños, con las escuelas, con varias comunidades para poder nosotros crear un futuro mejor, donde no tengamos miedo de expresarnos, de ser nosotros mismos. Como mi último aporte, quedamos en que hay que construir, o se trata de construir puentes en lugar de muros. La educación y la empatía y las acciones, que son las herramientas, o sí, sobre todo las acciones que tenemos en el mundo, con la gente que nos rodea, son las herramientas que necesitamos para lograr una sociedad más justa y equitativa para todos, y que sobre todo exista el respeto, la igualdad y que nadie sea más que nadie. Así que a nuestros oyentes les animamos a que se conviertan en agentes de cambio, reflexionen sobre lo que han escuchado hoy y piensen en cómo pueden contribuir a un entorno más respetuoso y libre de violencia. Gracias por acompañarnos en esta plática. Nos despedimos esperando que cada paso que demos nos guíe a un futuro de igualdad y el respeto no nos falte.